horizontalidad participativa. No siempre la comunicación fue de manera horizontal. Muchas veces la participación se da y se dio de manera vertical. Si ustedes reconocen estas imágenes, podemos ver un teléfono y podemos ver unos chicos que se están pasando un recadito. ¿Qué pasa cuando sucede este tipo de comunicación? La comunicación es totalmente vertical y está totalmente mediada por el entorno. Cuando hablaban a tu casa por teléfono, tenían que pedir por ti. Tú no contestabas el teléfono directamente y mucho menos si vivías en una familia tradicional. Lo mismo sucedía en el salón de clases. Cuando tú querías decirle algo a tu compañero, el rigor era tal que tenías que pasarle los mensajes por escrito. Hoy, la comunicación ya no es así. Tómate unos segundos y contesta. ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo es la experiencia de ese intercambio de información? ¿Cómo es la organización en la que esta organización funciona? ¿Y qué hay del conocimiento y del aprendizaje que se forma? Ahora, te voy a pedir un favor, que mires estas dos imágenes. En un lado tenemos un WhatsApp y en el otro tenemos un correo mail. ¿Cuál sería la experiencia de mandar o recibir un correo mail o un WhatsApp? Parece ser que cuando utilizamos el WhatsApp, la información es mucho más informal, pero también es mucho más directa que cuando utilizamos un correo web. Cuando utilizamos un correo web, la información parece ser vertical. Solo hay un emisor y un receptor, o tal vez hay múltiples receptores, pero que juegan desde una periferia. No participan de forma directa, únicamente están como observadores. Ahora, esa observación funciona como participación e identidad. Nosotros, al formar parte de una comunidad, estamos participando y al participar creamos identidad. El ser humano nace listo para aprender. No hay ser humano que no nazca con los sentidos abiertos para incorporar información al sistema. Y nuestra llegada en un sistema modifica el sistema. A su vez, el sistema se ve modificado por nosotros. La relación entre práctica y horizontalidad, entonces, ¿dónde está? Mientras más practico en una comunidad, mucho más me integro a ella. Y en cuanto más integrado estoy en ella, la comunicación que tengo con el otro para irlo integrando es horizontal. Siempre que no tenga yo una figura vertical o una relación de poder, que por cierto de eso vamos a hablar en un momento. Wegner decía que la comunidad práctica, se define como historias de aprendizaje compartidas, es decir, mientras más participes y mientras más compartas con el otro experiencias, el aprendizaje será mejor y estará durante mucho más tiempo en tu memoria. Bueno, la horizontalidad permite eso, crear historias, permite crear experiencias que transformen al sujeto. Dependiendo del tipo de práctica, será en el cambio dentro de la comunidad. Es como cuando tu abuelito te platica la misma historia una y otra vez, porque eso le da sentido de pertenencia y al abuelito le da su sentido de identidad. De aquí se distinguen tres tipos. Se puede entender la horizontalidad como significado, como comunidad y como aprendizaje. Estos elementos se integran y se produce la cosificación. Y entendemos por cosificación al proceso de dar a nuestra experiencia produciendo objetos que plasman esta como una cosa. Es un proceso en el que nosotros plasmamos la experiencia como cosa. Como aquella vez que fuimos a la playa y entonces ese momento de la playa nosotros lo hacemos una cosa y lo guardamos con nosotros. Si ustedes se fijan aquí pueden ver un meme. A algunos les causará risa y a otros tantos no. Lo que es cierto es que este meme es exactamente esto, una cosificación. Es la cosificación de un momento
en una unidad mínima de cultura. ¿Qué es esto? Un meme es la representación mínima de una unidad cultural. Entonces, ¿dónde más podemos ver cosificaciones? En procesos de marca y también en procesos de participación horizontal dentro de la cosificación. Conocimiento y práctica. Las comunidades de práctica no reducen su aprendizaje a un objeto, es decir, el meme no es el aprendizaje, sino que lo integran ese significado a las actividades y las interacciones como si fuera un repositorio de conocimiento. Entonces, cuando se presenta una experiencia similar, nosotros ya tenemos conocimiento previo que nos ayuda a actuar de cierta manera, porque ya cosificamos ese aprendizaje, esa experiencia en conocimiento, como cuando se dio este proceso de horizontalidad en el temblor del 85, que fue repetido esa misma conducta en el temblor del año pasado, 2017. La sociedad se organizó de la misma forma que lo hizo en 1985, porque teníamos en común una historia compartida. Ahora, esta horizontalidad nos da patrones de interactividad. En estos patrones de interactividad hay un rompimiento, hay tensiones y hay un rompimiento sobre todo con el poder. Hay conflictos de poder. Para que esta identidad se forme, se debe de llevar como este proceso, o se lleva este proceso. ¿Cuándo vemos esto? Cuando hay una reconstrucción de marca, cuando una comunidad está transformándose, cuando una organización está viviendo procesos de innovación pero quiere conservar su mismo sentido o su misma espíritu, objetivos o visiones. Ahí es donde se da este rompimiento con las tensiones, las negociaciones y con las relaciones de poder. Y esto se da de manera horizontal. Ahora, para que esto suceda, para que este rompimiento suceda, se tiene que dar forzosamente una negociación de significado. El proceso que experimentamos está relacionado con el mundo, como en el cómo comprendemos el significado del mundo. Y la reinterpretación del mundo ayuda a crear comunidades que trascienden en el tiempo y en el espacio. Así, el aprendizaje periférico va cediendo al aprendizaje activo, es decir, aquellos que nos observan o aquellos que estaban como observadores empiezan a integrar al proceso de acción. Saussure define esto como huella psíquica, y esto es lo que conforma al signo. De la imagen simbólica hay una decodificación, y esto lo estudia la semántica, la semiótica y la pragmática. Un ejemplo de esto es la UAC. No es lo mismo en sí la UAC de los 60s que la UAC de ahora. Sin embargo, el espíritu sigue siendo el mismo, aunque las relaciones ya no sean verticales y la comunicación ya no sea vertical, ni tampoco la participación. Lo mismo sucede con los gallos blancos o con esta conocida la ballena azul. No sé si recuerden, la ballena azul surgió en las comunidades virtuales, invitaba a la gente a suicidarse, pero no toda la gente lo entendía igual, porque no todos viven el mismo proceso de identificación con estas comunidades o aldeas digitales. Lo mismo pasa con esta goma. Para quienes nacieron como en los 80s, 90s, sabían que la parte azul nunca funcionaba y nunca entendíamos por qué estaba ahí esa parte azul. No entendíamos que esa parte azul supuestamente borraba tinta, pero lo que nunca hizo fue borrar tinta y lo que siempre hizo fue romper hojas. Entonces, aquí en este meme, todos los que vivimos esa época y que cosificamos esa experiencia de aprendizaje y que la negociamos en esta horizontalidad, nos podemos dar cuenta cómo las asociaciones de la imagen se pueden dar en distintos contextos, con distintos códigos culturales que nosotros interpretamos, acordamos y transformamos en lenguaje. Para concluir, la horizontalidad es una actividad de práctica y aprendizaje, y este aprendizaje es indisoluble.
no cabe la posibilidad de no generar aprendizaje en una comunidad. Lo interesante es observar y analizar los procesos que se viven y la confrontación, así como la conformación de redes sociales para la permanencia de una comunidad. Esto genera redes inteligentes de intercambio y de crecimiento, y este tema de horizontalidad y participación es muy pertinente para todas aquellas aldeas digitales, redes sociales, inclusive organizaciones, o como por ejemplo lo podemos aplicar en imágenes virales o en memes y redes alternas. Muchas gracias.